Las tierras grises eran una herida abierta en la frontera sur del sultanato, una cicatriz en la tierra que se negaba a sanar. Sus aldeas eran esqueletos de adobe y madera carbonizada, y sus campos, antes fértiles, eran ahora lienzos negros de tierra quemada. Un silencio antinatural pesaba sobre la región, roto solo por el lamento del viento que levantaba remolinos de polvo y ceniza. El aire estaba permanentemente impregnado del olor a humo frío, a pérdida y a un miedo supersticioso a los fantasmas del desierto. Los espectros invisibles, a quienes los aterrorizados supervivientes atribuían los brutales ataques nocturnos que habían aniquilado a sus vecinos. El contraste entre esta desolación y la lejana opulencia de la capital del sultán era un abismo de indiferencia. Desde la ciudad dorada emanaba el poder con sus ejércitos y sus edictos, pero su manto protector era demasiado corto para cubrir esta frontera olvidada. Aquí, la gente se sentía abandonada, dejada a merced de los espectros y de su propia desesperación. El clima no era de rebelión, sino de un luto profundo y resignado, el caldo de cultivo perfecto para que la injusticia, nacida del pánico, echara sus amargas raíces y buscara un chivo expiatorio al que culpar de su insufrible dolor. La llegada del príncipe Jamal fue recibida con más recelo que esperanza. A sus 29 años era el hijo menor del sultán, un hombre cuya reputación estaba definida por las sombras, la sombra de su célebre hermano mayor, general victorioso, y la sombra de los libros en la biblioteca real, donde prefería pasar su tiempo. Su envío a las tierras grises no fue visto como una misión de honor, sino como un exilio disimulado, una tarea imposible diseñada para mantenerlo lejos de los centros de poder. Su rostro, más propio de un erudito que de un guerrero, y su atuendo práctico de viaje, carente de la ostentación de la corte, no inspiraban confianza en los rudos soldados del campamento fronterizo. Jamal, por su parte, sentía el peso de la futilidad de su misión. Sabía que la corte lo consideraba un fracaso de antemano. Sin embargo, bajo su exterior tranquilo y estudioso, ardía una frustración silenciosa. Creía en la lógica, en la justicia y en el orden, pero se sentía constantemente asediado por un mundo que parecía gobernado por la superstición, la brutalidad y la ignorancia. Esta misión, por desesperada que fuera, era su única oportunidad de demostrar que la estrategia y la razón podían tener éxito donde la fuerza bruta de su hermano aún no había sido enviada, una oportunidad de aplicar sus conocimientos para sanar una herida real en el sultanato. Al llegar al campamento militar que servía como capital provincial improvisada, lo que encontró no fue orden, sino un caos a punto de estallar. Un tumulto de soldados y aldeanos aterrorizados se había reunido en el centro del polvoriento campamento. En medio de ellos, el comandante local, un hombre corpulento y de rostro enrojecido llamado Fares, presidía un juicio público. Su vozarrón resonaba, avivando las llamas del miedo de la multitud. El objeto de su ira y del terror de todos era una frágil figura arrodillada en el suelo, encadenada a un poste. Era Rania, una joven de 17 años, aunque el trauma la hacía parecer mucho más joven o a la vez mucho más vieja. Estaba cubierta de cenizas, su ropa hecha jirones, y se aferraba con ambas manos a un pequeño pájaro de madera toscamente tallado. Era la única superviviente del reciente ataque a su aldea, encontrada días después vagando por el desierto, en estado de shock. Pero la gente no la veía como una víctima. La veían como la causa. El comandante Fares, explotando su terror, la acusaba de ser una bruja, una hechicera que había convocado a los fantasmas del desierto para destruir a su propia gente. La humillación de Rania era absoluta y desgarradora. Estaba siendo llamada demonio, la niña gris que atraía a la muerte,
y la multitud, desesperada por encontrar un culpable, para su dolor le devolvía el odio con gritos y amenazas, y ella no podía defenderse. El horror que había presenciado le había robado la voz, dejándola atrapada en una prisión de silencio. Su única comunicación eran sus ojos, de un azul tan profundo como un pozo en el desierto, y en ellos se arremolinaba una tormenta de terror, pena y una injusticia tan profunda que era casi un grito físico. Jamal, observando la escena desde su caballo, sintió una oleada de náuseas. Esto era exactamente despreciaba lo que la ley convertida en un circo, la justicia pervertida por el miedo. «Silencio», ordenó, su voz tranquila pero cargada de una autoridad real que cortó el clamor de la multitud. Ignorando las protestas del comandante Fares, desmontó y caminó a través de la multitud que se abría a su paso. No veía a una bruja, veía a una niña destrozada por el luto, una víctima a punto de ser sacrificada en el altar de la ignorancia. En un gesto que dejó a todos boquiabiertos, el príncipe del sultanato se arrodilló en el polvo, bajando a la altura de los ojos de Rania. Fue un acto de humildad, de conexión, que rompió el ciclo de acusación y odio. No le hizo preguntas que no pudiera responder. En lugar de eso, su mirada se posó en el objeto que ella aferraba con tanta fuerza. «Es muy hermoso», dijo suavemente, señalando al pájaro de madera. «¿Quién lo hizo para ti?» Por primera vez, una emoción rompió la máscara de terror de Rania. Una única lágrima, lenta y pesada, trazó un surco, limpio en su mejilla cubierta de ceniza. Mientras ella lloraba en silencio, el ojo entrenado de Jamal, acostumbrado a buscar detalles, notó un leve brillo metálico en el borde de su túnica andrajosa. Con cuidado, extendió la mano y recogió el objeto. Era un pequeño fragmento de metal, la punta de una flecha que se había roto al impactar. La examinó de cerca. Su corazón se heló. No era una flecha tosca de las tribus del desierto. Estaba forjada con el acero de la capital y llevaba la marca apenas visible de los arsenales imperiales. La verdad lo golpeó con la certeza de un rayo. Los fantasmas no eran espíritus, eran soldados, y esta niña muda era la única testigo. Jamal se puso de pie, su postura transformada. Ya no era un erudito frustrado, era un príncipe defendiendo a su pueblo. Se interpuso físicamente entre Rania y sus acusadores, convirtiéndose en su escudo humano. «Esta niña no es una bruja», declaró, su voz ahora resonando con un poder glacial. «Es una superviviente. Es la única testigo de un crimen que juro resolver». Su mirada barrió a la multitud y se clavó en el comandante Fares. A partir de este momento está bajo la protección directa del príncipe del sultanato. Quien la toque, me estará tocando a mí, y responderá ante mi padre. Sin esperar respuesta, se arrodilló de nuevo, y tomando las cadenas que ataban las muñecas de Rania, usó la empuñadura de su daga para golpear el eslabón de cierre hasta que se rompió. El sonido del metal al partirse fue el sonido de la injusticia al ser desafiada. El vínculo entre ellos nació en ese momento, en el silencio, en su decisión de escuchar la verdad que los ojos de ella gritaban con desesperación. Si la determinación de este príncipe te ha inspirado, cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo y suscríbete para descubrir la verdad que se esconde tras los fantasmas del desierto. El pasado del príncipe Jamal estaba pavimentado con las páginas de los libros y ensombrecido por la imponente figura de su hermano mayor, el general Amir. Mientras Amir coleccionaba victorias en el campo de batalla y el aplauso de la corte, Jamal coleccionaba conocimiento en el silencio de la biblioteca real. No era por falta de valor, sino por una inclinación natural de su mente, que veía el mundo no como un tablero de conquista, sino como un complejo nudo de causas y efectos. Esta diferencia fundamental entre los hermanos
forjó en Jamal una determinación silenciosa, no de superar a su hermano en su propio juego, sino de demostrar que la sabiduría y la justicia eran armas más poderosas que cualquier ejército. Esta vocación, sin embargo, era una fuente constante de fricción con su padre. El sultán, un hombre forjado en la guerra, veía en la fuerza y el carisma de Amir el reflejo de su propia juventud y el futuro del sultanato. El amor de Jamal por los mapas, la historia y la ley era considerado en el mejor de los casos como un pasatiempo inofensivo, en el peor, como una debilidad impropia de un príncipe. Cada logro de Amir era celebrado con un banquete. Cada descubrimiento de Jamal era recibido con una palmada condescendiente. Esta misión en las tierras grises era, por tanto, mucho más que un deber. Era el crisol en el que esperaba forjar el respeto de su padre en sus propios términos. La vida de Rania, antes de las cenizas, había sido un tapiz de colores cálidos. Su aldea, enclavada en un pequeño oasis, era una comunidad unida donde el sonido más común era el de la risa. Su padre, anciano del pueblo, era un hombre cuya sabiduría era tan respetada como sus manos eran hábiles. Era un tallador de madera, y sus creaciones, pequeños animales, intrincados patrones en las puertas, contaban la historia de su gente. El pájaro de madera que Rania aferraba no era un simple juguete. Fue el último regalo de su padre por su 17º cumpleaños, tallado en la madera de un olivo centenario, un símbolo de paz y de un hogar que ya no existía. El trauma que le robó la voz no fue un evento único, sino una avalancha de horrores. Recordaba fragmentos sensoriales que la asaltaban en sus pesadillas. El olor acre del humo llenando sus pulmones, el brillo antinatural de las antorchas reflejándose en los cascos de metal pulido, el sonido de las espadas. Los atacantes no eran fantasmas, eran hombres disciplinados y brutales, cuyas armaduras eran como las de los soldados del campamento. Su silencio no era un vacío, sino un grito perpetuo atrapado en su garganta, un muro que su mente había erigido para protegerla de un recuerdo tan devastador que amenazaba con consumirla por completo. El pájaro de madera era su único ancla a la cordura. Jamal la llevó a su tienda de mando, el único lugar en el campamento donde podía garantizar su seguridad. Era un espacio austero, lleno de mapas y libros de estrategia, el olor a cuero y pergamino dominando el aire. Intentó crear un refugio para ella, asignando a una anciana sirvienta para que la atendiera, pero Rania era como un animal salvaje herido. Se encogía cada vez que la sombra de un soldado con uniforme pasaba por la entrada de la tienda. Se negaba a comer y pasaba horas acurrucada en un rincón, sus ojos azules fijos en la distancia, perdida en el laberinto de su memoria rota. Al ver que las palabras y los gestos de consuelo eran inútiles, Jamal recurrió al único lenguaje que creía que podría trascender el trauma: la lógica visual. Despejó su gran mesa de estrategia, la cubrió con una fina capa de arena del desierto y comenzó a dibujar. Trazó el contorno de la provincia, el curso del río, la ubicación de las montañas. Luego, con un dedo, dibujó un pequeño círculo de piedras, su aldea. Colocó suavemente el pájaro de madera en el centro de ese círculo y mirándola con una paciencia infinita, le hizo un gesto de invitación. No era un interrogatorio, era una petición silenciosa de que le mostrara su historia. Rania lo observó, su cuerpo temblando, pero aún no respondió al mapa de arena. El abismo de su trauma era demasiado profundo para cruzarlo tan pronto. Jamal, aunque frustrado por la urgencia de su misión, se encontró consumido por una emoción que no había anticipado, una compasión tan abrumadora que se convirtió en un feroz instinto protector. La quería a salvo, no solo para que pudiera testificar, sino por ella misma. Esta dualidad lo atormentaba,
la fría necesidad de respuestas del estratega en guerra, con el abrumador deseo del hombre de proteger a una niña herida del mundo. Mientras tanto, el comandante Fares no era un necio. Sabía lo que significaba la punta de flecha imperial. Sabía que el príncipe no era el erudito despistado que la corte creía y que su mentira sobre los fantasmas se estaba desmoronando. El pánico lo impulsó a actuar. Al amparo de la noche, envió a su jinete más rápido con un mensaje codificado para el general Amir, el hermano de Jamal. El mensaje era breve y urgente. La testigo está viva. El erudito la tiene. Su plan está en peligro. La red comenzaba a cerrarse, y la amenaza para Rania ya no era una turba supersticiosa, sino algo mucho más letal y organizado. La tienda de mando del príncipe se convirtió en una isla fortificada en medio de un mar de hostilidad. Jamal sabía que cada soldado que patrullaba el perímetro, cada cocinero que preparaba su comida, podía ser un espía o un asesino al servicio de su hermano. La atmósfera era de una paranoia constante y agotadora. Él y los pocos hombres que sabía que eran incondicionalmente leales, veteranos que lo habían servido desde su juventud, establecieron un sistema de vigilancia constante. Rania nunca se quedaba sola. Su seguridad se había convertido en la única prioridad, eclipsando incluso la misión original de descubrir la verdad, pues ambos objetivos se habían vuelto inseparablemente uno. Dentro de esa jaula de lona y seda, Jamal continuaba su paciente asedio al silencio de Rania. Cada día pasaba horas sentado con ella junto a la mesa de arena. No la presionaba, estaba presente, simplemente leyendo sus libros o estudiando sus mapas, creando un ambiente de calma y normalidad. A veces añadía un nuevo detalle al mapa de arena, una montaña, un oasis, un recordatorio del mundo que existía más allá de su trauma. Era un cortejo de la confianza, un lento y metódico intento de demostrarle que él era un refugio, no una amenaza, en un mundo que le había arrebatado todo. Poco a poco, Rania comenzó a responder. Su primera interacción fue un gesto minúsculo. Un día, Jamal dibujó la silueta de un pájaro en la arena, junto a su aldea. Ella, que había estado observándolo desde su rincón, se levantó y, con un dedo tembloroso, corrigió la forma de un ala. Fue un gesto diminuto, casi imperceptible, pero para Jamal fue una victoria monumental. Era la primera chispa de comunicación, la primera señal de que, bajo las capas de terror, la joven que había sido la hija del tallador todavía estaba allí, viva y consciente, esperando una razón para salir. Mientras se libraba esta batalla silenciosa por el alma de Rania, Jamal libraba otra guerra en las sombras. Al amparo de la noche, se deslizaba fuera del campamento para reunirse con los líderes de las tribus del desierto, los mismos clanes que su padre y su hermano consideraban salvajes e insignificantes. Se reunió con un anciano jeque llamado Ibn Yusuf, un hombre de rostro surcado por arrugas y ojos que contenían la sabiduría del propio desierto. Jamal no se acercó a él como un príncipe, sino como un erudito, mostrando un profundo respeto por sus tradiciones y su historia. Jamal no les ofreció oro ni armas, sino algo mucho más valioso: justicia. Les habló de la flecha imperial, de la conspiración que utilizaba a los clanes del desierto como chivos expiatorios para justificar una guerra. Les prometió que, si lo ayudaban a exponer la verdad, lucharía por su reconocimiento y sus derechos ante el trono de su padre. Ibn Yusuf, que había visto la arrogancia de muchos hombres del sultanato, vio en los ojos de Jamal una sinceridad diferente. Se forjó una alianza secreta, una que no estaba escrita en pergaminos, sino en la confianza mutua entre un príncipe estudioso y un sabio del desierto. El peligro dentro del campamento se intensificó.
Una mañana, la anciana sirvienta que cuidaba de Rania encontró un escorpión negro de cola gorda, cuya picadura era mortal, escondido en los pliegues de la ropa de cama de la joven. Solo la casualidad evitó una tragedia. Jamal, al ver la criatura, no sintió una furia helada. No hizo una acusación pública. En cambio, esa tarde, durante el entrenamiento de los arqueros, desafió al comandante Fares a una competición de tiro. Con una calma aterradora, Jamal acertó el centro de la diana a 100 pasos, y luego, con una segunda flecha, partió la primera por la mitad. El mensaje fue silencioso, pero inequívoco. El mundo de Rania seguía siendo la tienda, un universo de arena, silencio y la presencia tranquilizadora de Jamal. Comenzó a pasar más tiempo junto a la mesa de arena, observando los mapas, tocando la textura de los granos. Un día, finalmente, tomó un trozo de carbón que Jamal había dejado allí. Con una mano que aún temblaba, no por miedo, sino por el peso del recuerdo, dibujó una única y temblorosa línea. Era un camino el que salía de su aldea. Luego se detuvo, exhausta por el esfuerzo, y se retiró a su rincón, dejando atrás la primera palabra de su testimonio silencioso. La llegada del general Amir fue anunciada con el sonido de los clarines y el estruendo de los cascos de su caballería de élite. Entró en el miserable campamento de las tierras grises como un dios de la guerra descendiendo a un campo de mortales. Su armadura de acero oscuro estaba incrustada de plata, y su capa roja ondeaba tras él como un estandarte de victoria. Era carismático, ruidoso, y exudaba un aura de poder y confianza que hacía que los soldados se cuadraran instintivamente. Era todo lo que Jamal no era, y la tensión entre los dos hermanos fue inmediata y palpable. Amir saludó a Jamal con un abrazo fraternal que fue más una demostración de fuerza que un gesto de afecto. «Hermanito», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos, «he oído que has estado jugando al detective. Tu padre me ha enviado para poner fin a esta tontería y restaurar el orden». No le pidió a Jamal un informe, simplemente asumió el mando. Su presencia transformó el campamento, su autoridad eclipsando instantáneamente la de Jamal. Los hombres de Fares se envalentonaron y los pocos leales a Jamal se sintieron repentinamente aislados y superados en número. El general insistió en ver a la testigo de inmediato. Cuando llevaron a Rania a su presencia, él la miró no como a una persona, sino como a un objeto, una pieza en su tablero de juego. Paseó a su alrededor, examinándola como a un caballo. «Así que esta es la bruja que ha causado tantos problemas», dijo con desdén. Su crueldad casual fue un golpe físico para Rania, que se encogió bajo su mirada. Jamal dio un paso adelante interponiéndose. «Es una víctima y está bajo mi protección», dijo, su voz tranquila pero firme, «y se llama Rania». Amir rió. «Tu sentimentalismo siempre será tu perdición, Jamal. Esta criatura es demasiado valiosa o demasiado peligrosa para permanecer en este agujero. Será escoltada a la capital. Allí recibirá un juicio justo ante los clérigos del sultán». Todos en la tienda sabían lo que eso significaba. Un juicio justo en la capital, lejos de los ojos de Jamal, sería una sentencia de muerte segura. Sería torturada hasta que confesara cualquier historia que sus enemigos quisieran, y luego ejecutada discretamente. Era una orden envuelta en una falsa legalidad. Jamal se negó. «No se moverá de este campamento hasta que mi investigación haya concluido», respondió, desafiando abiertamente a su hermano por primera vez en su vida. La sonrisa de Amir se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría autoridad. «No te lo estoy pidiendo, hermano. Te lo estoy ordenando. Soy el comandante supremo de las fuerzas del sur, por decreto de nuestro padre. La tomaré, por la fuerza si es necesario».
El desafío estaba lanzado. Los guardias de ambos hermanos pusieron las manos en las empuñaduras de sus espadas. La tienda de mando se había convertido en el preludio de una guerra civil. Sabiendo que un enfrentamiento militar directo sería un suicidio, Jamal jugó su última y desesperada carta. «Muy bien», dijo, su voz sorprendentemente tranquila. «Antes de que te la lleves, al menos concédeme la cortesía de presentar mis hallazgos, aquí, delante de tus comandantes, para que nadie pueda decir que no intenté mostrarte la verdad». Era una apelación al ego de su hermano, una invitación a presenciar la humillación final de su hermano pequeño. Amir, seguro de su victoria, aceptó con un gesto arrogante. «Procede», dijo. «Diviértenos con tus teorías». Jamal se dirigió a la mesa de arena. Miró a Rania, que había sido llevada a la tienda, y observaba la escena con un terror paralizante. Su mirada hacia ella no era una orden, sino una súplica. Le tendió un trozo de carbón. El destino de ambos, el futuro de la provincia, todo se reducía a ese momento, a la valentía de una joven muda. «Rania», dijo suavemente, usando su nombre como un ancla. «Por favor, muéstrales lo que viste». Toda la atención en la tienda se centró en la chica temblorosa. Los comandantes de Amir la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. El propio Amir la observaba con una diversión cruel, esperando que se derrumbara. Por un momento eterno, Rania permaneció inmóvil, sus ojos pasando del rostro de Jamal al de su temible hermano. El pájaro de madera estaba apretado en su mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Estaba en la encrucijada de su vida. Podía retroceder hacia el silencio de su trauma, o podía avanzar y dar voz a los muertos. Entonces, con un suspiro tembloroso que fue como el primer aliento de un recién nacido, dio un paso. «Delante», tomó el carbón de la mano de Jamal. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con una luz feroz. Se inclinó sobre la mesa de arena, y el silencio en la tienda se volvió tan profundo que se podía oír el sonido del carbón al raspar la arena. Comenzó a dibujar. Línea por línea, su testimonio silencioso tomó forma. Un mapa de la masacre que solo ella podía trazar. No dibujó rostros ni figuras. Dibujó un mapa. Con una precisión que asombró a los veteranos comandantes presentes, trazó la ruta que los atacantes habían tomado a través de un paso montañoso supuestamente infranqueable. Dibujó la formación en la que habían atacado su aldea, no el caos de una incursión de bandidos, sino la disciplina de una unidad militar entrenada. Los comandantes de Amir comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Aquello no era el divagar de una loca, era el informe de un explorador. Luego dibujó su campamento secreto, escondido en un cañón al este, un lugar que no aparecía en ninguno de los mapas oficiales del sultanato. Marcó sus fuentes de agua, sus puestos de vigilancia. La cantidad de detalles era irrefutable. Estaba revelando secretos militares que solo alguien que los hubiera visto de cerca podría conocer. La atmósfera en la tienda pasó de la burla a una tensión palpable. Amir ya no sonreía. Su rostro era una máscara de piedra. Finalmente, Rania se detuvo. Había dibujado el mapa completo de la operación. Solo faltaba una cosa, la identidad de los atacantes. Jamal la miró, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y terror. «Una cosa más», Rania dijo en voz baja. «¿Había una bandera? ¿Un estandarte? ¿Viste algún símbolo?» Ella asintió lentamente. Levantó el carbón una última vez. Al lado del campamento enemigo, con trazos firmes y seguros, dibujó el símbolo que había visto ondear en la tienda del líder de los atacantes, el símbolo que se había grabado a fuego en su memoria esa noche terrible. Dibujó un halcón con las alas extendidas, agarrando un rayo en sus garras.
El silencio que siguió fue absoluto, pesado y mortal. Cada hombre en esa tienda, cada comandante, cada guardia, reconoció ese símbolo. No era el estandarte de ninguna tribu del desierto, ni de ningún enemigo extranjero. Era el emblema personal y privado del general Amir, el blasón que usaba en sus campañas personales, un símbolo de su poder y su ambición. La acusación silenciosa, dibujada en la arena por la mano de una víctima muda, era más devastadora que cualquier testimonio hablado. Amir fue el primero en romper el silencio. Soltó una carcajada, pero el sonido fue forzado y hueco. ¡Absurdo!, bramó. Esto no prueba nada. Es el delirio de una niña traumatizada. Se inventa historias para salvar su propio pellejo. Intentó acercarse a la mesa para destruir el dibujo, pero Jamal se interpuso. Su cuerpo delgado de repente tan inamovible como una montaña. «Mi testigo ha hablado», dijo Jamal con calma. «Ahora es el momento de que hablen los míos». Con una calma deliberada, Jamal se llevó un cuerno de caza a los labios. No sopló una llamada al combate, ni una señal de alarma. Sopló 3 notas cortas y agudas, una secuencia extraña y desconocida para los soldados del sultanato. Durante un momento no pasó nada. Amir sonrió con desprecio, pensando que el último farol de su hermano había fracasado. Y entonces, desde las colinas circundantes, llegó una respuesta. Cientos de ellas. El sonido de los cuernos de guerra de las tribus del desierto, resonando desde todas las direcciones. En cuestión de minutos, las cimas de las colinas que rodeaban el campamento se llenaron de siluetas. Cientos, y luego miles, de guerreros tribales, montados en sus veloces caballos, armados con lanzas y arcos, aparecieron como si hubieran brotado de la propia tierra. No atacaron, simplemente se sentaron en sus caballos, observando un círculo silencioso y mortal de testigos. El jeque Ibn Yusuf estaba al frente, su blanca barba ondeando al viento. La alianza secreta de Jamal revelado se había... El general Amir miró desde la puerta de la tienda, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pavor. Estaba rodeado. Sus tropas de élite eran numerosas, pero no eran rival para la furia combinada de todas las tribus del desierto en su propio territorio. Se volvió hacia sus comandantes, con una orden de ataque en sus labios, pero vio la duda en sus ojos. No lucharían en una guerra civil contra el hermano del sultán, especialmente no cuando estaban rodeados y la prueba de la traición de su general estaba dibujada en la arena para que todos la vieran. El juego había terminado. El gran general Amir, el conquistador, el héroe del sultanato, había sido jaque mate, no por un ejército superior, no por una estrategia militar convencional, sino por la mente de su hermano erudito, por la valentía de una joven que encontró su voz en el silencio y por la confianza de un pueblo que su arrogancia le había hecho despreciar. Jamal había ganado, no solo salvando a Rania, sino revelando la verdad de una manera que hacía imposible la guerra. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, déjanos un like para que lo sepamos y suscríbete al canal para no perderte la increíble conclusión de este viaje. Ahora, continuamos con el video. La rendición del general Amir no fue un acto ruidoso de batalla, sino un colapso silencioso de la arrogancia. Sus comandantes, hombres de honor a pesar de todo, al ver la verdad dibujada en la arena y a los guerreros del desierto coronando las colinas, supieron que la batalla estaba perdida antes de comenzar. Uno por uno, depositaron sus cimitarras a los pies del príncipe Jamal, un gesto de sumisión que reconocía no su fuerza militar, sino su autoridad moral. Amir fue puesto bajo custodia sin oponer resistencia, su rostro una máscara de odio impotente, su mundo de certezas destrozado por un puñado de arena y el coraje de una niña. El primer acto de Jamal como vencedor
no fue uno de venganza, sino de unión. Invitó al jeque Ibn Yusuf a los demás líderes tribales a su tienda de mando, no como subordinados, sino como aliados. Compartieron pan y sal, un antiguo ritual de hospitalidad y confianza que borraba décadas de desconfianza entre el sultanato y el desierto. Allí, a la luz de las lámparas de aceite, Jamal redactó el primer borrador de una nueva alianza, una basada en el respeto mutuo, la defensa conjunta y la justicia compartida. La lealtad de las tribus quedó sellada, no por miedo, sino por el respeto hacia el príncipe, que les había ofrecido la verdad. Días más tarde, una caravana partió hacia la capital. No llevaba solo al general traidor encadenado, sino también un informe exhaustivo redactado por Jamal, lleno de pruebas y mapas. Y, lo que era más importante, llevaba al propio Ibn Yusuf y a una delegación de jefes tribales. Iban a hablar ante el sultán, a dar voz no solo a la traición de Amir, sino también a la promesa de Jamal. Jamal, en un acto de fe inmensa, optó por permanecer en las tierras grises. Su lugar, decidió, ya no estaba en los pasillos de la intriga de la corte, sino aquí, entre la gente cuya confianza se había ganado. En la capital, el sultán se enfrentó a la crisis más profunda de su reinado. La evidencia presentada por Jamal era irrefutable, y el testimonio de los líderes tribales, elocuente en su honestidad. Su hijo predilecto, el héroe del imperio, era un traidor que había intentado iniciar una guerra por ambición personal. Su hijo menor, el erudito que siempre había menospreciado, había evitado esa guerra con sabiduría y honor. El dolor del padre fue inmenso, pero su deber como sultán fue claro. El decreto público fue leído en todas las mezquitas. Amir fue despojado de todos sus títulos y exiliado a una isla remota. El mismo decreto nombraba a Jamal como el primer gobernador general de la recién formada provincia del sur, otorgándole una autoridad casi absoluta sobre la región. La noticia fue recibida en las tierras grises con una explosión de júbilo y esperanza. Jamal no perdió el tiempo en celebraciones. Su primera proclama como gobernador no fue sobre impuestos o ejércitos, sino sobre la justicia. Estableció por ley el Consejo de las Aldeas, un cuerpo de gobierno local donde los ancianos de cada comunidad, incluidas las tribus del desierto, tendrían una voz directa en su propio gobierno, sus propias defensas y su propio futuro. Con el poder político asegurado, el foco de Jamal se volvió completamente hacia Rania. La encontró sentada a la mesa de arena, mirando el dibujo que había cambiado el mundo. No la presionó para que hablara de política o de su futuro en la corte. En cambio, le hizo una simple pregunta. ¿Qué quieres hacer ahora, Rania? Ella no levantó la vista, pero su mano se extendió y, con un dedo, tocó suavemente el círculo de piedras que representaba su aldea en ruinas. Su respuesta silenciosa fue más clara que cualquier discurso. No quería un lugar en el mundo de él, quería reconstruir el suyo. Y así comenzó el proyecto más ambicioso de todos. Jamal utilizó su nueva autoridad para asegurar fondos del tesoro del sultanato. Y las tribus, en honor a su alianza, enviaron a sus mejores artesanos y trabajadores, soldados del sultanato, que antes solo habían conocido la destrucción, ahora trabajaban hombro con los aldeanos supervivientes y los guerreros del desierto, aprendiendo a colocar adobes y a cavar canales de irrigación. La reconstrucción de la aldea de Rania se convirtió en un poderoso símbolo de la nueva era de cooperación. Rania fue el corazón y el alma de este renacimiento. Aunque todavía estaba en silencio, su espíritu se había despertado. Se comunicaba a través de dibujos en la arena, diseñando el trazado de la nueva aldea.
No era una réplica de la antigua, sino una versión mejorada, con una plaza central más grande, una escuela y un pozo comunitario accesible para todos. Trabajaba incansablemente, su presencia una inspiración constante para todos. Al dar forma a su nuevo hogar, estaba ladrillo a ladrillo, reconstruyendo su propia alma rota. El milagro de su voz ocurrió 6 meses después. Un pequeño niño, huérfano de otra aldea atacada, se había caído y se había raspado la rodilla. Lloraba desconsoladamente. Rania corrió hacia él, lo levantó en brazos y para calmarlo le susurró una vieja canción de cuna que su padre solía cantarle. La palabra salió de sus labios como el primer chorro de agua de un pozo largo tiempo seco, un susurro ronco y vacilante. «Ya está», le dijo al niño, y al oír el sonido de su propia voz, sus ojos se llenaron de lágrimas, de asombro y liberación. Su primer palabra hablada a Jamal llegó una semana después. Él estaba revisando los planos de la nueva biblioteca cuando ella se acercó. Él la miró, esperando que señalara algo en el plano. En lugar de eso, ella simplemente dijo, su voz todavía suave y frágil, «Gracias». La palabra tan simple contenía un universo de significado. Era el reconocimiento de todo lo que él había hecho, no solo por salvarle la vida, sino por darle las herramientas para reconstruirla. Para Jamal, ese único sonido fue una recompensa mayor que cualquier título o elogio de su padre. 3 años más tarde, las tierras grises ya no existían. Por decreto real, la región había sido rebautizada como la Provincia del Amanecer. La aldea de Rania, ahora un próspero pueblo llamado Santuario, era su capital no oficial. Rania, cuya voz se había fortalecido junto con su comunidad, era la líder elegida de su consejo de aldeas. Su sabiduría y compasión eran la ley de la tierra. El príncipe Jamal, ahora el amado gobernador de la provincia, pasaba la mayor parte de su tiempo allí, su asociación con Rania, la base de la paz duradera. Su amor había crecido lentamente, de forma tan natural como un árbol que echa raíces profundas. No nació de la pasión, sino del respeto mutuo, del trabajo compartido y de la curación de heridas profundas. Se casaron en una ceremonia sencilla en la plaza de la aldea, reconstruida, una celebración que unió a la gente de la corte, del desierto y de las aldeas en una sola familia. Su unión era el símbolo final de la promesa que Jamal le había hecho a las tribus, un futuro de igualdad y respeto. La inauguración de la primera biblioteca de la provincia en el corazón de Santuario marcó la culminación de su viaje. Era un hermoso edificio de adobe y madera tallada, lleno de libros traídos de la capital y de pergaminos que recogían las historias orales de las tribus. En el vestíbulo de entrada, en una vitrina de cristal, descansaba un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado pero lleno de amor. Era el símbolo de su provincia, un recordatorio de que un pequeño acto de bondad podía preservar la esperanza en la más oscura de las noches. Rania, de pie junto a Jamal en la ceremonia, se dirigió a su pueblo, su voz clara y llena de confianza. Hubo un tiempo en que esta tierra solo conocía el lenguaje de las cenizas y el miedo, dijo. Hoy aprendemos un nuevo lenguaje, el que se encuentra en estas páginas, el lenguaje de la historia, de la curación y de la esperanza. Su viaje desde el silencio traumático hasta convertirse en la voz de su pueblo estaba completo. La verdad, aprendió el sultanato, no siempre necesita una voz para ser escuchada. A veces solo requiere un corazón dispuesto a escuchar el grito del silencio. La verdadera fuerza de un líder, comprendió el sultán, no se medía por la grandeza de sus ejércitos, sino por su coraje para
proteger a los más vulnerables y silenciados, y de las cenizas de la mayor de las tragedias, en una tierra olvidada por la esperanza, nacieron no solo una comunidad más fuerte, sino también un amor tan resiliente y poderoso como el propio amanecer. La verdad no necesita de una voz para ser escuchada, necesita de un corazón dispuesto a escuchar el silencio. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.